¿Qué pasa cuando el más fuerte del equipo se da cuenta de que la fuerza no va a funcionar? En el tercer episodio de Tortugas Ninja Historias Mutantes, Rafael no puede salir de sus problemas luchando, lo que nos hace preguntar, ¿qué pasa cuando tiene que pensar y no pelear? Hoy vamos a analizar Rafa lo piensa mejor, un episodio reflexivo y emotivo. Rafael es sacado del agua tras salir volando. Unos matones lo secuestran y lo llevan en una camioneta de una fábrica de gallinas. Mientras tanto, el Mecazoide 2 comienza a seguirlos. Rafa tiene un flashback distorsionado de una pelea con sus hermanos, donde se muestra impulsivo y egoísta. Al despertar, está capturado por los dragones púrpura y encadenado en una fábrica de gallinas, las cuales usan suéteres y están siendo equipadas con brazos por Jon, su captor. El mutante intenta escapar varias veces, pero siempre termina inconsciente o recapturado. Jon se muestra como alguien fuerte, pero con buenas intenciones, tratando de proteger a los demás. Kitsune, una figura misteriosa y jefa del grupo, llega con la intención de vender a Rafa al mejor postor. Luego se retira, y justo cuando están por cortarle un dedo, la tortuga hace tiempo contando chistes como le dijo Mikey para que el Mecazoide ataque la fábrica. Rafa, Jon y Ángel luchan juntos para detenerlo. Tras la pelea, la fábrica queda destruida. Jon libera a las gallinas, Rafa roba la moto de Ángel y se va para ayudar a sus hermanos. Mientras tanto, en el metro, Donatello huye de otro Mecazoide. Tradicionalmente, Rafael es la tortuga más impulsiva y orientada al combate físico. Este episodio le presenta un desafío completamente opuesto a su estilo. La situación lo obliga a usar la cabeza. Este cambio de enfoque lo convierte de luchador a estratega, y se da cuenta de que la inteligencia también puede ser una forma de poder. No se trata solo de fuerza física. Pensar estratégicamente puede ser aún más eficaz en ciertas situaciones. Cuando todo parece perdido, Rafael apela al humor, algo que en él suele verse más como sarcasmo que como estrategia. En este caso, empieza a contar chistes. Lo que podría parecer una distracción absurda es en realidad un movimiento inteligente. Descoloca a sus captores, lo que crea una oportunidad. El uso del humor en contextos extremos es un mecanismo realista de supervivencia y en este episodio le da a Rafa una dimensión más profunda y empática. También sirve como crítica sutil al cliché del héroe serio y rudo. En este episodio Rafa inicia visiblemente herido y aislado, intentando mantener una fachada de dureza. Como de costumbre, reacciona primero con arrebatos. Sin embargo, a medida que avanza la historia empieza a cuestionar ese temperamento. Eso se muestra cuando aprende a controlar su ira inicial y reflexiona sobre lo que está en juego. A su vez, se presenta a Rafa fuera de su zona de confort y sin el apoyo directo de su equipo, lo que lo obliga a madurar. Al verse atrapado y luego cooperar con el líder de los dragones púrpura para enfrentar al robot de Bishop, va transformando su carácter. Pasa de aislarse orgullosamente a actuar en equipo, e incluso de insultar a Jon pasa a comprender su rol protector. Al final, el mutante demuestra que bajo su caparazón duro aún existe lealtad, y se recuerda que pese a su mal genio, realmente ama a sus hermanos y a Splinter. Esa bondad sale a la luz cuando sacrifica su libertad para ayudar a Jon y a los demás dragones. Otro personaje clave es Jon. Su brusquedad esconde un fuerte sentido del deber y una clara comprensión de que no puede permitirse el lujo de confiar en cualquiera. Pero en su interacción con Rafa, Jon también cambia, y demuestra que, detrás de su fachada de tipo rudo, hay un líder genuino dispuesto a aprender. Y hasta acá el análisis de Rafa lo piensa mejor. Si quieren más análisis, no se olviden de dejar un like y suscribirse activando la campanita. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la evolución de Rafa en este episodio? Los leo en los comentarios. Ahora sí, nos vemos en el próximo análisis.